El código secreto del cuerpo. Transmutar el fuego interior. La biología como lenguaje sagrado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este dolor eligió ese órgano en particular en este preciso momento de mi vida? Estas preguntas no se pueden responder con un simple diagnóstico clínico ni con un enfoque puramente bioquímico. Si estás aquí, es porque intuyes que tras el síntoma se esconde un lenguaje codificado, una comunicación que proviene de una parte de ti que no usa palabras, sino carne y hueso. El cuerpo no es un traidor, es un mensajero fiel que clama cuando el alma deja de susurrar. Debemos comprender que los seres humanos somos, ante todo, transformadores de energía. Diariamente recibimos miles de impulsos del mundo exterior. Los procesamos a través del filtro de nuestras emociones y debemos fundamentarlos mediante nuestras acciones. Pero, ¿qué ocurre cuando este circuito se interrumpe? ¿Qué ocurre cuando llega el impulso? La emoción se intensifica, pero la acción se ve bloqueada por el miedo, la culpa o el condicionamiento social. Aquí es donde surge lo que llamamos enfermedad. Tomemos como ejemplo la ira. No es un defecto de carácter, es pura energía cinética. Es calor. Es un fuego bioquímico diseñado por la naturaleza para darte la fuerza necesaria para superar un obstáculo o huir de un peligro mortal. Cuando tu sistema nervioso evoca esta fuerza, tu cuerpo no sabe que estás sentado en una oficina o frente a un monitor. Cree que estás en la sabana, frente a un depredador. Tu corazón se acelera para bombear oxígeno. Tu hígado libera azúcares para obtener energía instantánea. Tus músculos se tensan como arcos listos para disparar. Pero entonces tu mente entra en acción. No puedo gritar. Tengo que mantener la calma. ¿Qué pensarán de mí si reacciono? En ese momento, estás poniendo un freno a un volcán en plena erupción. Ese fuego no se apaga. La física nos enseña que la energía transforma, no destruye. Y así, al no poder escapar, ese fuego regresa y comienza a coser tus propios tejidos. Esta es la raíz de toda inflamación. Todo diagnóstico que termina con itis, ya sea gastritis, dermatitis o colitis, es señal de un fuego interno que no se ha permitido manifestar fuera de ti. El hígado. La estrategia general y territorial. Entramos en el primer gran laboratorio de nuestro cuerpo. El hígado. En la medicina antigua, el hígado no era solo una glándula, se le consideraba el general del ejército. Es el órgano que planifica, que anticipa, que gestiona las reservas de energía y decide cómo distribuirla. El hígado posee una inteligencia sutil. No distingue entre una toxina química, como el alcohol, y una toxina emocional, como el resentimiento. Para tus células, un pensamiento de odio es tan corrosivo como un metal pesado. Debemos hacer una distinción fundamental entre la ira caliente y el resentimiento. La ira caliente es una llamarada solar, una descarga inmediata. Por desagradable que sea, es biológicamente saludable porque entra y sale del sistema rápidamente. El verdadero asesino silencioso es el resentimiento, la ira enmohecida. Es esa emoción que decides no expresar, sino guardar en un rincón, masticándola cada vez que recuerdas una injusticia sufrida hace años. El resentimiento petrifica la bilis, crea estancamiento e impide que la vida fluya. Biológicamente, el hígado también responde al conflicto de la carencia. Para nuestro cerebro arcaico, el miedo a quedarse sin dinero o recursos equivale al miedo a morir de hambre. Cuando sientes que alguien invade tu territorio o te arrebata tu bocado vital, el hígado recibe la orden de multiplicar sus células para almacenar la mayor cantidad de energía posible. Lo que los médicos llaman un bulto, la biología lo llama un intento de supervivencia.
Los cálculos biliares son literalmente gritos de guerra que has congelado en tu interior para no poder lanzárselos a quienes te hacen daño. Práctica alquímica. Visualiza un vórtice de luz violeta fluyendo por tu hígado. Siente cómo este color sagrado disuelve los sedimentos pesados y transforma la bilis densa en luz fluida. Afirma con intención: ahora transmuto todo recuerdo de injusticia. Disuelvo el resentimiento del pasado. Mi hígado es puro, mi visión es clara y libre. El estómago. Digier la realidad o chupar hasta el ácido. Pasemos al estómago, el horno donde el mundo exterior se transforma para formar parte de nosotros. El estómago es el límite donde decidimos qué aceptar y qué rechazar. Tu cerebro reptiliano no distingue entre un trozo de carne podrida y una traición. Para él, ambos son bocados indigeribles. Cuando recibes una mala experiencia, tu estómago produce un torrente de ácido clorhídrico para intentar disolver el asco. Pero como no hay comida real, ese ácido empieza a corroer el revestimiento del estómago. La gastritis no es estrés genérico, sino la falta de coraje para decir: no, no lo acepto. Una úlcera es el agujero que te has creado al no decir tu verdad. El reflujo ácido, entonces, es una verdadera revolución biológica. El cuerpo intenta expulsar lo que el alma detesta. Casi siempre le sucede a quienes se obligan a ser amables por sumisión, a quienes mantienen una fachada de bondad mientras por dentro quieren gritar su disgusto. Esta ficción destruye el revestimiento gástrico. Usa la luz violeta de tu plexo solar para digerir con energía las situaciones no resueltas, liberando tu cuerpo de las batallas que pertenecen a tu mente. Los pulmones, espacio vivo y tristeza. No podemos olvidar los pulmones. Si la ira es fuego, la tristeza es niebla. Los pulmones representan nuestra capacidad de abrazar la vida e intercambiar energía con el mundo exterior. El conflicto profundo relacionado con los pulmones es el miedo a la muerte o la pérdida de espacio vital. Cuando sientes que te falta el aire, que alguien te asfixia o que has perdido a alguien que era el mismo aire que respirabas, tus bronquios reaccionan. La tos y el asma suelen ser los gritos silenciosos de alguien que intenta defender su territorio o que no puede liberarse de un dolor estancado en el pecho. Exhala el gris de la melancolía e inhala la luz violeta. Siente tus alvéolos abrirse a la vida, reclamando tu derecho a existir y ocupar espacio en el mundo. Piel y huesos, la armadura y el peso de la culpa. La piel es nuestro cerebro externo. Al ser el mismo tejido que el sistema nervioso, reacciona instantáneamente ante conflictos de separación o invasión. La dermatitis por ardor es la ira ante un contacto que se ha desprendido o forzado. La psoriasis, en cambio, es la creación de una doble piel, un escudo de escamas que el cuerpo construye para proteger un alma que se siente demasiado vulnerable y teme ser lastimada de nuevo. Finalmente, la emoción más tóxica, la culpa. Si la ira nos quema por fuera, la culpa nos quema por dentro, afectando nuestros huesos y articulaciones. Nuestros huesos son nuestra base. Si te sientes culpable, tu subconsciente cree que no mereces estar de pie, que no vales nada. Literalmente, te estás desconectando del soporte vital. La artritis es la ira congelada que se vuelve contra ti mismo, la negativa a buscar el placer porque tu mente te condena. Usa la llama violeta como bálsamo para tus articulaciones. La culpa es una prisión mental sin barrotes. Repite a cada célula de tu ser: soy la ley del perdón. Soy la inocencia divina en acción. Merezco vivir en alegría y luz. El despertar del alquimista. No eres víctima de las circunstancias ni de una genética defectuosa. Eres un alquimista que ha perdido temporalmente el manual de instrucciones de su horno interior. La verdadera sanación
no consiste en silenciar el síntoma con un medicamento, sino en cambiar la frecuencia de tu alma para que el síntoma ya no tenga razón de existir. Cuando finalmente se recibe el mensaje y se transmuta la emoción, el dolor retrocede porque su labor ha concluido. Deja de luchar contra tu cuerpo. Empieza a escucharlo. Honra tu hígado. Bendice tu estómago. Agradece a tu piel por cómo te protege. Eres un ser de luz que habita un templo biológico perfecto. ¿Qué te grita tu cuerpo ahora mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Identificar el síntoma y la emoción asociada es el primer acto de soberanía que puedes realizar. Leeré tus historias con profundo respeto. Y si sientes que es hora de apagar el fuego y recuperar tu poder, no te pierdas el siguiente video. Pasaremos a la práctica pura. Te mostraré el código de sanación para revertir el curso de tu biología. Inscríbete, toca la campana y prepárate para renacer. Nos vemos al otro lado, donde el dolor se transforma en poder absoluto.